Está el senador William Torres en comunicación en este momento. Senador, yo le agradezco mucho por este tiempo. A ver, ¿hay capricho? ¿Es un capricho la 073 y 075? El diputado Cuellar decía que esto es un capricho, el tocar las leyes 073 y 075, los proyectos de ley. ¿Esto es un capricho del ala evista de la oposición? Buenos días, un cordial saludo a usted y al señor Gariáñez. Bueno, lo primero que hay que dejar en claro es lo siguiente. Cuando de manera arbitraria e inconstitucional emite la declaración constitucional 049, el Tribunal Constitucional, e incorpora de contrabando un tema que no debió haberse tocado a la Constitución Política del Estado. Frente a estas vulneraciones, yo quiero comentarles que soy yo el proyectista del proyecto de ley 073, 074 y 075. El 074 ya fue aprobado en el Senado y aún falta abordar en diputados. Ahora el tema que nos ocupa es o son los proyectos de ley 073 y 075. El proyecto de ley 073, que es el que en definitiva va a restituir, si se quiere, la vigencia del artículo 183, 188, 90, 194 y 200 de la Constitución, es el que definitivamente no quiere abordarse. Pero recordará que el convenio suscrito en aquellas mesas de diálogo, de trabajo, eh, mm, el día 2 de febrero. Contemplan 4 puntos. El primer punto, la aprobación en forma inmediata del proyecto de ley 144 de convocatoria a elecciones judiciales. El mismo que ya se aprobó, ahora ya es la ley 1549. Pero el numeral 2, que es el número siguiente, establece también que y dice de manera textual, que en la sesión siguiente, después de aprobada la primera, se tratará por tiempo y materia los proyectos de ley 073 y 075. Luego de tratado el numeral 3 dice, luego en la siguiente se tratarán los proyectos de ley de aprobación de créditos son 7 proyectos de ley de aprobación de créditos y finalmente viene el punto 4. Lo que ocurre ahora es que la chambonada del presidente de diputados que responde pareciera una marioneta del presidente Catacora, y pareciera que no se elaboran las convocatorias a sesión y los órdenes del día en diputados, sino más bien pareciera que en Palacio de Gobierno. Y es así que se convoca la sesión mm, de diputados, eh, omitiendo inclusive el punto segundo del convenio del 2 de febrero, es decir, el tratamiento del proyecto de ley 073 y 075. Luego, horas más tarde, el mismo presidente de diputados dice se deja sin efecto el orden del día y se emite uno nuevo, donde ya de manera casi accesoria, en el punto 9 y 10 de aquel orden del día, se incorpora la aprobación de los proyectos de ley 073 y 075. Entonces, cuando se entra en sesión, se instala la sesión, lo primero que se hace es pedir respeto al acuerdo. El acuerdo exige el tratamiento primero de estos dos proyectos de ley, el 073 y 075, y enseguida aprobamos los créditos adquiridos por el gobierno. Sin embargo, eso es lo que no quiere el gobierno. ¿Pero por qué no quiere? No es sencillamente porque es más fácil aprobar los proyectos de aprobación de créditos
y no así los otros dos proyectos de ley 073 y 075. No, no. Esto tiene un claro objetivo, y el objetivo es no tratar los proyectos de ley 073 y 075. ¿Por qué no quieren tratar? No quieren tratar porque sencillamente ellos quieren consolidar la autoprórroga, aquella prórroga abusiva, arbitraria, inconstitucional, incorporada de contrabando en la Declaración Constitucional 049 del 11 de diciembre del pasado año. ¿Y por qué decimos inconstitucional, arbitraria, etcétera, etcétera? Primero, eh, quienes lo han visto esta declaración constitucional, han advertido con mucha facilidad que no hay un solo argumento, un solo artículo de la Constitución que mencione o que sustente esa autoprórroga. ¿Por qué? Porque lógicamente ellos no pueden modificar la Constitución, ellos no son constituyentes, ellos no son órgano legislativo, por tanto no pueden dictar leyes. Ellos son apenas intérpretes de la Constitución. Es decir, ellos tienen que interpretar todos y cada uno de los 411 artículos que tiene la Constitución, pero ellos no pueden incorporar de contrabando a esos 411 a manera de constituyente un otro artículo. Y ellos lo que han hecho es eso. Han incorporado una disposición que no está contenida en la Constitución, que es la facultad que a ellos les da de autoprorrogarse. ¿Quién les ha facultado a ellos autoprorrogarse? ¿Quién les ha dado la facultad al Tribunal Constitucional, la facultad de legislar, la facultad de dictar leyes? Esa es atribución privativa del órgano legislativo, no de los magistrados del Tribunal Constitucional. Si ustedes analizan con cuidado esos 4 artículos que hice referencia, que son los que han sido vulnerados por ellos, en ninguno de esos artículos hace referencia a que ellos pueden autoprorrogarse a manera de tutores, de padres de familia o padres de la patria, por donde dicen de que, pero pobres bolivianos, si nosotros dejamos de trabajar, por Dios, se van a quedar sin justicia y va a ser un caos judicial. No, no, no hay eso, de ninguna manera. ¿De dónde vienen ahora con esa actitud paternalista si jamás fueron así ellos? Si hay resoluciones de amparo constitucional, acciones de inconstitucionalidad abstracta y concreta y otro tipo de acciones de defensa que están hace 4 o 5 años y ellos jamás los han visto, están llenos de polvo. ¿Y por qué ahora salen con esa actitud paternalista? Entonces, eso no es correcto. Entonces, lo que nosotros los bolivianos queremos es que de una buena vez por todas renovemos a estos sinvergüenzas. Disculpen que sea torpe, grosero con llamar sinvergüenzas, porque definitivamente tenemos en este momento una jerarquía de la justicia o jurisdiccional caracterizada por la corrupción, pero escandalosa. Usted pregunte a cualquier ciudadano que tuvo la desgracia de caer con un proceso y lo menos que le va a decir es que, por Dios, ya no soporto esto, porque le sacan plata por donde pueden. Por eso esta administración de justicia se ha caracterizado por ser la más corrupta en toda la historia de la administración de justicia. Es la más retardataria, escandalosamente retardataria, y es la justicia que menos acceso a ella ha permitido a los bolivianos. Entonces, los bolivianos nos merecemos tener y prorrogar por un tiempo más a este tipo de autoridades. No. Yo quiero retornar a lo que establece el proyecto de ley 073, a la que yo le denominé Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del órgano judicial y el Tribunal Constitucional. Yo escuché hace unos minutos al diputado Rolando Cuéllar decir sandeces definitivamente, porque pareciera que no ha tenido el cuidado de revisar la Constitución.
Primero, nos dice que va a haber un vacío de poder. Eso no va a haber. Y le voy a explicar por qué. Porque este proyecto de ley, primero, lo que está haciendo es suspender plazos procesales para magistrados del Tribunal Constitucional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, vocales del Tribunal Supremo, del Tribunal Agroambiental y para los consejeros de la magistratura. Suspende plazos para ellos, y ustedes recordarán que el pasado año el Tribunal Supremo de Justicia, a tiempo de inaugurar el año judicial que se hace el 2 de enero, el primer día hábil de trabajo del año, dijo que tenía apenas 53 casos por resolver. ¿Qué significa eso? Significa de que están pues completamente al día, cuando en los hechos sabemos que no es así. Sin embargo, supongamos que eso es así, están al día. Entonces, ¿cuáles son los casos que llegan a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia? Son los recursos de nulidad, los recursos de casación, las peticiones de extradición y uno que otro tema de carácter administrativo. Estos temas ciertamente van a quedar suspendidos en su conocimiento, solo de ellos, por el tiempo que demande la preselección y finalmente las elecciones de las nuevas autoridades de justicia. Calculamos que van a ser entre unos 5 y 6 meses que va a demandar este proceso. Lo mismo pasará con el Tribunal Constitucional, lo mismo pasará con el agroambiental y el Consejo de la Magistratura. El resto de la Administración de Justicia, es decir, en los departamentos, que es el grueso, porque ¿dónde se ventilan los juicios, dónde se ventilan los procesos? Son en los departamentos. Los 9 departamentos con sus tribunales departamentales, sus vocales, sus salas especializadas, sus jueces, secretarios, auxiliares, oficiales de diligencia, seguirán funcionando con absoluta normalidad. Y aquellos casos en los que se planteen recursos de casación o de nulidad serán casos que efectivamente irán al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso, ¿y quién recepcionará esos casos? Será el secretario general, porque hay un secretario general. Y este señor será el encargado de recepcionar estos casos, los registrará y custodiará hasta que lleguen los flamantes electos magistrados del Tribunal Supremo, etcétera, etcétera, del Consejo, del Tribunal Constitucional, el agroambiental, etcétera. En cada una de estas 4 instituciones será el secretario general el que se haga cargo de recepcionar estos casos, registrarlos, custodiarlos y entregar a los nuevos que vengan. Y en los departamentos la justicia seguirá manejándose de manera normal. Ahora, la parte administrativa. Ustedes saben que los magistrados no son pues los que manejan el dinero ni la plata ni la parte logística administrativa del órgano judicial ni del Tribunal Constitucional. Es el director administrativo y financiero. Efectivamente, quienes dan el visto bueno por razones de orden legal, efectivamente es el presidente del Tribunal Supremo, el Tribunal Agroambiental, etcétera, etcétera. En este caso, esa responsabilidad se le dará al director administrativo y financiero, de modo que tampoco se paralizará absolutamente nada en términos administrativos y financieros. Y finalmente, en lo referido al enlace que debe haber entre el tribunal, entre Sucre, que es la sede de las 4 instituciones, y los departamentos. En cada uno de los departamentos existe personal de enlace y este personal seguirá funcionando y seguirá coordinando con el secretario general de cada una de estas 4 instituciones para cualquier manejo administrativo. Lo jurisdiccional, lógicamente, estará esperando que vengan los nuevos magistrados. Una vez incorporados los nuevos magistrados electos,
A los suplentes de ellos se les declarará en comisión para liquidar todos estos casos, hasta que se ponga foja cero de los casos llegados durante esos 5 o 6 meses que haya demandado la no atención y la suspensión de plazos procesales. Ahora, la suspensión de plazos procesales es absolutamente legal y constitucional. Ustedes recordarán, o por lo menos los abogados saben, que estos plazos en tiempo de pandemia, por ejemplo, por resolución solo de sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental, el Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional, se suspendieron plazos por 6 meses y no se cayó la justicia y seguimos aquí andando. Entonces, ¿por qué tendría ahora que caerse la justicia? ¿Por qué tendríamos que sucumbir con nuestra administración de justicia? No hay. Pero además ahora sería a través de una ley, no de una resolución administrativa emitida por ninguno de los tribunales. De modo tal que ese es el fundamento del proyecto de ley 073. El 074, ¿qué es lo que nos dice el 074? El 074 es en realidad el complemento de la 073. ¿Por qué? Porque el 075. El 075, ¿qué es lo que hace? Decía en un principio que la Declaración Constitucional 049 incorporó en su numeral 4 de la parte resolutiva de contrabando la autoprórroga, sin hacer referencia a ningún sustento constitucional, ninguna disposición, ningún artículo está referido en ese numeral, ni en el texto de la Declaración Constitucional 049. ¿Por qué? Porque no hay, porque no tienen cómo sustentar, de modo tal que es puro perorata. No tiene un sustento técnico, un sustento jurídico legal, no tiene un sustento constitucional. Por eso es que el proyecto de ley 075 en su artículo primero anula ese numeral cuarto de la Declaración Constitucional 049, que es por la que se autoprorrogan los ex magistrados del Tribunal Constitucional y las otras instituciones del órgano judicial. Y finalmente, el artículo segundo de ese proyecto de ley dispone la cesación y la entrega inmediata de despachos por parte de estos señores. En eso consiste estos dos proyectos de ley. De modo que, como verán, lo que no quiere ahora el gobierno de Luis Arce Catacora y sus parlamentarios afines, ciertamente es que se los suspenda a estos señores, dicen que van a haber vacíos de poder, etcétera, cuando eso no habrá, no existe para nada, y el pueblo de Bolivia tiene que conocer que lo que pretenden es nomás, primero, gobernar Bolivia en base a sentencias constitucionales, autos constitucionales, pretenden anular al órgano legislativo y finalmente no tener elecciones judiciales. Mire lo que se nos viene. Si bien es cierto, el día de mañana se harán las publicaciones para que durante 3 días de la convocatoria y luego tendrán los candidatos, los postulantes 20 días para presentar sus postulaciones, pero tenga la seguridad que si no se deja sin efecto al tribunal a estos autoprorrogados, lo primero que van a hacer, como lo hicieron en el pasado, utilizaron a un abogado, utilizaron a un diputado de oposición para simular, porque tras de todo esto está Luis Arce Catacora y su ministro de Justicia, Iván Lima. Ellos son los que están y los que no quieren elecciones. Lo que van a hacer es plantear un nuevo recurso y van a suspender y no tendremos elecciones. Y entonces, de pronto se nos acortarán los plazos y el Tribunal Supremo Electoral saldrá y dirá, por razones de tiempo, dentro del mismo año no podemos llevar 2 elecciones nacionales.
Al siguiente año se nos vienen las elecciones nacionales y nos dirán en un año tan complicado no podemos llevar las elecciones judiciales y las elecciones presidenciales. Y el siguiente año nos dirán lo mismo y vendrá y de pronto estos señores se autoprorrogarán por un tiempo indefinido. Eso es lo grave y los bolivianos corremos ese grave riesgo y el gobierno de Arce Catacora lo que está pretendiendo es gobernar Bolivia a través de sentencias constitucionales, autos constitucionales, declaraciones constitucionales. Senador, yo le agradezco mucho, la explicación ha sido extensa y ha sido muy clara. Bueno, ya está sobre la mesa. Le agradezco mucho por este tiempo. El agradecido soy yo. Que tengan muy buenos días. Hasta pronto.